Pasan las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera. Llegó el tiempo de pensar, ¿qué me hizo ser quien soy? ¿Elegí yo o alguien eligió por mí? Hoy vamos a conversar sobre nuestras historias escolares, las incomodidades que sentimos o hicimos sentir. ¿Por qué se dice que siempre hubo educación sexual? ¿Quién enseña educación sexual? Hace 15 años se sancionó la ley. ¿Por qué la ESI no se implementa como debería? Pareciera que todo se va transformando lentamente. ¿Qué disputas se dan en el camino? ¿Qué transformaciones son urgentes? La Ley de Educación Sexual Integral fue promulgada por el Congreso Nacional en el 2006. Dicha normativa legisla el enfoque de enseñanza desde el nivel inicial hasta el terciario. A partir de la sanción de la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, el Ministerio de Educación de la Nación consultó a las jurisdicciones sobre sus experiencias y recorridos en materia de educación sexual y convocó a profesionales en la temática y a representantes de distintos credos a fines de construir acuerdos curriculares para su implementación en las escuelas de todos los niveles educativos. De este proceso de consultas y búsqueda de consenso surgieron los lineamientos curriculares para la ESI, que definen el piso común de contenidos curriculares válidos para todas las escuelas públicas, tanto de gestión estatal como privada, y para todas las jurisdicciones de nuestro país. Hoy, las instituciones educativas tienen la responsabilidad y a la vez la gran oportunidad de enseñar educación sexual integral en la escuela. La ESI debe constituir un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que articule contenidos de diversas áreas curriculares, incluyendo el desarrollo de saberes y habilidades para el conocimiento y cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida, la integridad y las diferencias entre las personas, y en el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. También promueve el trabajo articulado con las familias, los centros de salud y las organizaciones sociales. Asumir la educación sexual desde una perspectiva integral demanda un trabajo dirigido a promover aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, en el plano afectivo y en las prácticas concretas vinculadas al vivir en sociedad. Educación sexual hubo siempre, y pensar eso es clave para poder pensar la educación sexual integral, esa palabrita mágica que aparece al final. Había educación sexual cuando había escuelas separadas para mujeres y para varones, y unos aprendían cuestiones de mecánica y otras aprendían cuestiones de costura. Hay educación sexual cuando caminamos por la calle y vemos las publicidades o leemos una revista, o cuando nos reciben al mundo con una pieza pintada de rosa o pintada de azul. En espacios educativos hay educación sexual cuando miramos las puertas de los baños, hay educación sexual cuando miramos cómo se organizan las filas, y la única manera posible de organizar las filas en la escuela es varones y mujeres, y dos,
siempre hubo educación sexual. La pregunta es si se la estaba pensando, si se la estaba planificando y si se estaba pensando qué se aprendía con eso que estaba sucediendo. Es pensarla desde distintos aspectos. No es solo una cuestión biológica de qué es lo que les pasa a los cuerpos a lo largo del tiempo y qué órganos tenemos. Tampoco es solo pensar en métodos anticonceptivos. Pensar la sexualidad de manera integral tiene que ver con cruzarla con aportes de la psicología, de la ética, de los aspectos jurídicos, de lo que fue cambiando en las sociedades a lo largo del tiempo, qué se entendía por mujer en un momento, qué se entendía por varón en un momento histórico determinado y en dónde, porque también cambia en función de dónde estamos. Yo soy maestra en escuelas públicas, por ende estoy obligada a enseñar educación sexual integral. No es una opción, no es una decisión personal, es mi obligación en tanto educadora del sistema público o privado, no importa. Yo tengo que garantizar la educación sexual integral de los pibes porque es su derecho. Un aspecto principal y una de las mayores complejidades somos los adultos que estamos a cargo de esas situaciones. Por un lado, porque se nos cruzan nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades, las cosas que no charlamos con nadie, lo que guardamos en silencio, lo que pensamos sobre la sexualidad. En un equipo de investigación, docencia y extensión universitaria en el que trabajo hace mucho tiempo en el campo de educación, género y sexualidades y específicamente la ESI, decimos que toda educación es sexual, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Que siempre las instituciones educativas produjeron cuerpos sexuados. Desde que la escuela es escuela, a través de distintos mecanismos, formó a quienes pasan por ellas en relación a las sexualidades. Entonces, siempre las instituciones educativas participaron de la producción de los cuerpos sexuados, más explícitamente o menos explícitamente. Lo que trae la ESI como novedoso son dos cuestiones. Por un lado, la ley establece que la educación sexual integral es un derecho, es una política pública, y esto quiere decir entonces que el Estado debe garantizar a todos quienes pasen por las instituciones educativas la educación sexual integral. Ya no queda en la voluntad de los docentes, de las instituciones educativas, sino que es un derecho. Pero también la Ley de Educación Sexual Integral trae como novedoso, como un hito significativo, la integralidad, ¿no? Una perspectiva particular para la enseñanza de la educación sexual. Y esto implica que si bien antes de la Ley de Educación Sexual Integral había abordajes de educación sexual, estos eran desarrollados muy fuertemente dentro de lo que llamamos nosotros un enfoque biomédico, ¿no? Que tenía como premisa la de la prevención, la de entender que la sexualidad está ligada a la peligrosidad, que la educación sexual o la sexualidad está solamente determinada por lo biológico, y no lo biológico en términos amplios, ¿no? Sino por la anatomía de la genitalidad. Entonces, había una serie de presunciones en las formas del abordaje de la educación sexual que enfatizaba en la información científica solamente, que en general estaba asociada a que debía dictarse desde un especialista, ¿no? Venía alguien a dar el famoso taller de Johnson & Johnson o algún médico que venía y daba su taller. La ESI en ese sentido trae una ruptura significativa, no solamente como un derecho, sino como perspectiva de abordaje, ¿no?
Para educar desde la ESI no hace falta ser especialista. Justamente lo que trae como ruptura la Ley de Educación Sexual Integral, que no solamente es una normativa, sino que es una propuesta pedagógica, un proyecto, lo entiendo así, ¿no?, político-pedagógico, implica reconocernos a todos como sujetos sexuales, con saberes en torno a las sexualidades y, por supuesto, en tanto docentes, como decía antes, y parte de las instituciones educativas, participando de distintas maneras desde la enseñanza, transmitiendo cuestiones vinculadas a las sexualidades, más explícitamente o no. Lo que hace la ESI es reconocer que los docentes, como decía antes, somos protagonistas y tenemos un lugar fundamental para que la ESI cobre lugar en las instituciones educativas. Que tenemos saberes y es desde la cotidianeidad y en todos los rincones de la enseñanza donde se hace presente la ESI, y desde ahí no requiere ser especialista. Ahora bien, lo que sí trae la ESI como normativa es que establece el derecho de los docentes a la capacitación, ¿no?, y el deber del Estado de garantizar esa capacitación. Y que, si bien no se requiere ser especialista, sí es muy bienvenido tener procesos de capacitación en torno a la ESI. Entonces, sin la idea de especialista, sí es necesario poder generar instancias de reflexión sobre la propia práctica, de trabajo y de capacitación en las temáticas que permita propuestas pedagógicas más potentes y que sean coincidentes con la ESI. Por eso la revisión de lo personal es importante para poder deslindar y justamente desarmar una de las fuertes argumentaciones presentes en los modelos biomédicos o hegemónicos aún hoy, pero muy fuertemente antes de la ESI, que insisten en que la sexualidad es un hecho individual, ¿no? Estamos pensando lo personal no como lo individual, lo personal como lo de cada quien, pero vinculado a una cultura, atravesado por lo social y por lo histórico. Entonces, la revisión de lo personal, la ESI te invita a revisar eso porque es como una de las puertas de entrada para poder desarmar un montón de cuestiones que sostienen un orden injusto que es el que la ESI propone revisar. Pero además, en tanto docentes, si pensamos específicamente en lugar de los docentes, la revisión de lo personal es fundamental porque justamente yo cuando trabajo en capacitación docente o en distintos espacios de formación docente digo, nuestro lugar como docente no tiene que ver con ser neutrales, ¿no? Digamos, uno se reconoce como un sujeto histórico, social, posicionado desde diferentes lugares. El tema es que alguien como docente no está allí para establecer qué es lo mejor para la vida de quienes están allí, ¿no? Les niñes no son nuestros hijos, nosotros somos docentes y las niñas que están ahí son sujetos de derecho. Las niñas o quienes se estén formando en un espacio de formación donde la ESI tiene lugar. Y en este sentido, entonces, es fundamental poder revisar los propios prejuicios, las propias presunciones, para no ponerlas en juego en los procesos de enseñanza. La ESI impacta en la docencia de distintas maneras, ¿no? A ver, sabemos que la posibilidad de que la ESI se haga efectiva en las instituciones educativas muchas veces tiene que ver con resistencias de los docentes. Y esas resistencias de los docentes tienen que ver con muchas cuestiones. Hay investigaciones que vienen dando cuenta de que muchas veces esa resistencia de los docentes tiene que ver con un posicionamiento ideológico político contrario a la ESI, ¿no? Hay quienes, no solamente docentes, sino familias y distintos actores de lo social que obstaculizan la posibilidad de hacer efectiva la ESI
por una cuestión ideológica y política. Ahora, la gran mayoría de los docentes no se encuentran en este lugar, ¿no? Sino que muchas veces, y lo que vienen mostrando también las investigaciones, es que la falta de capacitación suele ser un obstáculo, la soledad en las instituciones suele ser otro obstáculo, los temores, por lo que los docentes a veces sin tener la formación o la información respecto de, aún teniendo más de 10 años la ley, ¿no? Digamos, teniendo como ciertas, manejando ciertas cuestiones respecto de la ESI que se dicen muy fuertemente desde distintos lugares que batallan contra la ESI y desinforman de lo que la ESI es, entonces no se animan a trabajar con la ESI. Entonces hay distintas resistencias que uno podría ubicar que hacen que la ESI no se haga presente en las aulas desde los docentes. Quienes están con temores o con algunas situaciones que hacen que no se animen a desarrollar y desplegar la ESI, tienen la posibilidad de atravesar procesos de capacitación, de construcción colectiva de proyectos con otros, ¿no? La capacitación en términos amplios, de lo colectivo, y de poder ver con otros que sí están implementando de qué se trata esto. La ESI se constituye en un proyecto de alto impacto en el trabajo docente, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es una herramienta potente para poder dar lugar a trabajar de modo más explícito o no, cuestiones que a los docentes nos angustian mucho, ¿no? Hay distintos trabajos que dicen como la ESI es un derecho que garantiza otros derechos, ¿no? Digamos, la ESI es un derecho, pero el pasaje y el habilitar y tener la posibilidad del pasaje por la ESI habilita a vivir a una vida más autónoma, más plena, y garantizando otros derechos, desde el derecho a la no violencia, desde el derecho a una identidad, que cada quien pueda desplegar sus deseos sin que nadie esté atacándole o mirándole raro, ¿no? Digamos, entonces, la ESI en algún punto, cuando los docentes tienen la posibilidad de capacitarse, de pensar estrategias, de construir colectivamente herramientas desde el aula y desde lo institucional para que la ESI tenga lugar, es un proyecto que nos hace más plenos como docentes, ¿no? No sé si la escuela, hoy por hoy, tal como la tenemos, aloja a las múltiples identidades que caminan por la escuela. Me gustaría pensar que sí, somos muchos quienes vamos andando y tramando redes para que sí, pero hoy por hoy no pasa, o eso es lo que nos devuelven también familias, por ejemplo, de niñas trans. La escuela suele ser un lugar de mucho dolor, de mucha censura, no suelen ser espacios fáciles de atravesar, entonces tenemos la responsabilidad de revisar qué escuela les estamos proponiendo. La ESI constituye un marco necesario sobre el que seguir proponiendo, revisando, reescribiendo. Por eso, nos preguntamos qué discusiones, qué contenidos y hasta qué materias serían necesarias para aportar a la construcción de infancias más libres y dignas.